¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Esta noche en Foro Global. Hoy inició el cónclave político más importante en China, el 19 Congreso del Partido Comunista. Esta noche te explicamos su importancia y los temas que tratarán ahí y que definirán el rumbo de la segunda economía más grande del planeta. Además, no solo los catalanes buscan la independencia. En Irak explotó la violencia en la ciudad de Kirkuk debido al deseo de los kurdos de independizarse tras un reciente referéndum. Veremos los detalles. Y el Vaticano se sienta a discutir las acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de cardenales y de integrantes de la Iglesia Católica. Iremos a Roma con la corresponsal Valentina Larraqui para conocer a qué conclusiones llegaron. Y otros que han tenido que hacer frente al tema de abuso sexual y del acoso son los poderosos miembros de la meca del entretenimiento en Hollywood, tras la revelación de abusos y acosos por parte del productor Harvey Weinstein. Veremos qué implicaciones tiene para esta industria. Y como cada 15 días, hoy toca el espacio de America's Quarterly en Foro Global. Me enlazaré hasta Nueva York con Brian Winter para hablar de la situación de violencia que se vive en Brasil. Acompáñame los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, no le cambies. Comenzamos ya con los temas de la noche. El Partido Comunista de China, el Partido Comunista Chino, es el que tiene más miembros del mundo, casi 90 millones de afiliados. Fue fundado en 1921 y no es el único que existe en esta nación asiática. De hecho, hay por lo menos otros 8 llamados partidos democráticos y que son aliados o satélites del Partido Comunista. Hoy empezó Beijing el 19 Congreso del Partido Comunista con la llegada a la capital china de 2.287 delegados. En este cónclave se definirá la continuidad de Xi Jinping como su secretario general y ayer, precisamente aquí en Foro Global, te presento un perfil sobre el mandatario. Esta noche continuamos con el tema y por ello te invito a ver el siguiente material que preparó la internacionalista Ana Velasco sobre qué es el Partido Comunista y la agenda de este encuentro. Veamos. El evento político más importante de China arrancó este 18 de octubre en Beijing. El Congreso del Partido Comunista reúne cada 5 años a las figuras más poderosas del país para definir a su líder y, por tanto, al dirigente de la segunda economía más importante del mundo. Sin oponentes, Xi Jinping, el actual secretario general del partido que reúne 88 millones de miembros, renovó su cargo. Desde el nacimiento de la República Popular de China en 1949, el Partido Comunista es el principal cuerpo de toma de decisiones del país. Oficialmente, las funciones de su Congreso son revisar los borradores de los informes sobre los últimos 5 años de trabajo, así como renovar varios puestos de liderazgo del partido. Sin embargo, analistas consideran que en la práctica, este Congreso se centra más en ideología y la consolidación de Xi Jinping. También prevén que la constitución del partido sea enmendada para incluir una referencia al pensamiento o ideología de Xi como principio rector del partido. De hacerlo, Xi alcanzará el nivel de los líderes históricos Mao Zedong y Deng Xiaoping, consolidándose como el líder más poderoso de China en décadas. Aunque la mayor parte de las preparaciones del Congreso son secretas, el gobierno ha informado que asisten 2.287 delegados de todo el país, de los cuales la cuarta parte son mujeres. Estos delegados, elegidos cuidadosamente desde Beijing, provienen de todos los niveles de jerarquía del partido y de todas las provincias y municipalidades del país. En la base de la jerarquía están 1.800 miembros de bajo y mediano rango, normalmente funcionarios provinciales o municipales. También incluye celebridades o deportistas famosos, así como miembros de la primera línea de producción y fabricación, que son obreros, agricultores, técnicos, enfermeras y maestros. En el siguiente nivel están la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina y el Comité Central, con 130 y 205 miembros respectivamente, que son funcionarios ministeriales, representantes de empresas estatales, del Banco Central y del Ejército. A continuación está el Politburó, que tiene 25 asientos e incluye líderes de las principales ciudades y a los ministros de gobierno. Finalmente está el Comité Permanente del Politburó, que tiene 7 miembros y es encabezado por el secretario general del partido, Xi. El Congreso comenzó con una reunión de todos los delegados en el Gran Salón del Pueblo, en donde el presidente dio un discurso en el que expuso sus planes para los próximos 5 años. El partido no ha hecho pública el resto de la agenda, pero se espera que sea una semana de reuniones a puerta cerrada para decidir quiénes ocuparán los escaños a renovar en el partido y que todos sean leales a Xi. Se espera que 11 de los 25 miembros del Politburó se retiren, entre ellos 5 de los 7 miembros del Comité Permanente y el zar anticorrupción Wang Qishan, la mano derecha de Xi. Sin embargo, hay analistas que prevén que la norma de jubilación se elimine, en particular para permitir que Wang se quede.
El aspecto central de este congreso será la nominación o no de un sucesor de Xi Jinping, pues normalmente los sucesores se definen un congreso antes de que tomen posesión. Xi fue señalado como sucesor en 2007 y asumió el poder en 2012, pero se espera que este año no nombre a nadie. Si no hay un nombramiento, sería indicador de que Xi planea un tercer periodo, lo que significaría mantenerse en el poder hasta 2027. Para Foro Global, Ana Velasco. En otras palabras, hay Xi Jinping para un buen rato. Y qué bueno, porque la verdad es que este líder se ha convertido en uno de los defensores del modelo de libre comercio del mundo, ahora que Donald Trump está hablando de temas nacionalistas, de volver al mercado interno y de abandonar el sistema de comercio internacional. Eso está ocurriendo ya en China. Por supuesto que la información que salga en los próximos días de este Congreso la tendremos aquí. Te vamos a explicar por qué importa que la segunda economía más grande del mundo pues ya está diseñando sus planes económicos para los próximos 5 años. En otros temas, la ola nacionalista e independentista que recorre el mundo también está en el Medio Oriente. Lo hemos visto en España con el deseo de los catalanes de independizarse o en el Reino Unido con la salida de la Unión Europea y el Brexit. El deseo de tener un propio Estado es también un objetivo histórico de los kurdos, cuyos miembros se extienden en 8 países del Medio Oriente. Los kurdos que habitan el norte de Irak realizaron hace poco y con aprobación del gobierno iraquí un referéndum donde el sí a la independencia ganó. Pero ahora el mismo gobierno iraquí reculó y lanzó una ofensiva militar contra ellos en Kirkuk, una ciudad rica en recursos petroleros. La batalla por Kirkuk también pone en aprietos al gobierno de Donald Trump, quien eventualmente tendrá que posicionarse sobre el tema, aunque no lo entienda. El periodista Fernando Rodríguez tiene los detalles. El gobierno iraquí cumplió su amenaza y este 15 de octubre su ejército tomó la ciudad de Kirkuk, controlada desde 2014 por el gobierno regional kurdo. Este es el primer enfrentamiento directo entre ambas partes tras el referéndum del 25 de septiembre. Los combates dejaron al menos 10 muertos, según fuentes de la agencia AFP. En solo 24 horas, el ejército expulsó a las Fuerzas Armadas kurdas, conocidas como Peshmerga, tomó el aeropuerto, las oficinas de gobierno y, lo más importante, los campos petroleros. Para analistas de la Arabia Foundation, un think tank independiente, la toma abre un nuevo escenario en la lucha por la independencia kurda y obligará a Estados Unidos a tomar una postura más firme al respecto. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó distanciar a su país de la crisis entre 2 de sus principales aliados en Medio Oriente. We don't like the fact that they're clashing. We're not taking sides, but we don't like the fact that they're clashing. El 25 de septiembre, el gobierno autónomo kurdo, que controla 3 provincias al norte de Irak, convocó a un referéndum para exigir la creación de un Kurdistán independiente. 92% de los electores kurdos votaron a favor, aunque el proceso ha sido desconocido tanto por el gobierno iraquí como por Estados Unidos, la ONU y los países vecinos. Kirkuk no forma parte de las provincias autónomas kurdas, pero en 2014 los kurdos la tomaron al frenar el avance del Estado Islámico en la zona, por lo que decidieron incluirla como una de las regiones que formarían el Kurdistán independiente. Kirkuk es estratégico por la riqueza de sus yacimientos petroleros. Actualmente, produce el 10% del petróleo de todo Irak y posee yacimientos por 9.000 millones de barriles de crudo, según estimaciones del gobierno iraquí. Los enfrentamientos recientes provocaron la interrupción temporal de la producción del hidrocarburo, lo que disparó el precio internacional del barril a más de $51. El día del referéndum, el precio del barril ya se había disparado a los $52 luego de que el gobierno de Turquía, vecina de Irak, amenazara con cerrar el paso del oleoducto que cruza su frontera y que es la única vía por la que Kirkuk y la región kurda exportan su petróleo. Según la agencia oficial de noticias kurda, Rudo, en la toma de la ciudad de Kirkuk este 15 de octubre, las tropas iraquíes recibieron apoyo de las llamadas Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de grupos armados integrados por chiitas. Un reporte del Carnegie Middle East Center, un centro de estudios independiente, asegura que esta organización está directamente financiada por el gobierno iraní. Para la Arabia Foundation, al ayudar a Irak a retomar el control de Kirkuk, Irán se garantiza influencia en la producción de petróleo y, finalmente, en el precio internacional del energético. Influir en el precio del petróleo internacional puede significar un respiro para Irán, según los analistas, principalmente luego del anuncio del presidente Donald Trump, que pidió al Congreso de su país implementar nuevas sanciones económicas contra Irán. Irán produce 4.5 millones de barriles de petróleo al día, según cifras oficiales, mientras que Kirkuk tiene potencial para producir 1 millón de barriles, según estimaciones de Bloomberg. Trump también advirtió que no permitirá que Irán siga desestabilizando la región, pero tras lo ocurrido en Kirkuk, analistas señalan que, por ahora, la advertencia no ha funcionado. Para Foro Global, Fernando Rodríguez.
En efecto, si Donald Trump voltea a ver lo que está ocurriendo en el mundo, pronto va a tener que decir algo porque evidentemente Estados Unidos sigue teniendo intereses estratégicos en la zona. Vamos a otros temas. En los últimos 20 años el mundo ha conocido los escándalos de abusos sexuales a menores por parte de cardenales, curas y de otros miembros de la Iglesia Católica. El más reciente es el del cardenal australiano George Pell, uno de los funcionarios vaticanos de más alto rango y quien está acusado por múltiples casos de abuso sexual. No solamente uno, muchos. Pero no es el único. Y el Papa Francisco se ha visto obligado a hablar sobre el tema y a proponer soluciones. Recientemente el Vaticano realizó una conferencia para discutir y atender este tema. Pero vamos a Roma con Valentina Larraqui, la corresponsal de Noticieros Televisa, para un reporte especial. Adelante, Valentina, buenas noches. Muy buenas noches, Genaro. El Vaticano organizó una conferencia única en su género para analizar los peligros, las amenazas que hay en la red para niños y jóvenes. Esto después de que un tribunal australiano acusara al cardenal George Pell, exministro de Economía del Vaticano, por supuestos abusos sexuales contra menores y que el Vaticano hiciera volver para juzgarlo a uno de sus diplomáticos acusado por los Estados Unidos y Canadá de posesión de material pedopornográfico. Veamos cuál fue el objetivo de este Congreso y cuáles fueron sus consecuencias. El Centro para la Protección de los Menores en la Pontificia Universidad Gregoriana tomó la iniciativa de reunir a expertos de diferentes sectores, entre ellos policías, eclesiásticos, políticos, representantes de las plataformas digitales y juristas para hacer un frente común. C'è tutto un diffondersi molto serio, molto grave e rapido di problemi connessi alla protezione dei minori e in generale anche della pornografia tramite la rete, che suscitano una grande preoccupazione, che se non lo si affronta insieme, diciamo, non è possibile affrontarlo. Ecco, allora ci vuole veramente un impegno a livello politico, a livello scientifico, a livello educativo, a livello anche ecclesiale e delle diverse comunità religiose che hanno anch'esse una responsabilità. Sin embargo, de este Congreso no salió un compromiso claro por parte de las grandes plataformas digitales. Quello che ci aspettiamo ancora è la risposta da parte delle aziende delle social media che devono ancora trovare un modo per rispondere a ciò che è stato detto. Tutti questi parlano anche di etica e di corresponsabilità, ma ovviamente devono anche metterla in pratica. El problema principal es cómo conciliar la ética de estas plataformas con sus intereses económicos. E le compagnie devono e vogliono guadagnare soldi, costa quello che costi. De acuerdo con los organizadores del Congreso, los recientes escándalos vividos por la Iglesia Católica deben representar un estímulo a tutelar aún más a los menores. Con gli scandali, con le sofferenze attraverso cui la Chiesa è passata per aver diciamo, coperto in passato, per non avere colto la gravità dei problemi degli abusi sessuali sui minori, ecco, allora la Chiesa si sente particolarmente impegnata e responsabile a collaborare. A recibir a los participantes en el Congreso, el Papa Francisco reconoció que la Iglesia no hizo lo suficiente en su interior para la protección de los menores, pero aseguró que su compromiso ahora es total. Una cosa è che se uno ha commesso un crimine deve essere punito secondo la legge e questo vale oggi, vale per ieri e vale per domani e non possiamo illuderci che la Chiesa sarà solo composta da santi. Dobbiamo anche fare i conti che ci siano persone che sono peccatori ma sono anche criminali e se è stato commesso un crimine deve essere punito. Una de las consecuencias positivas de este Congreso es que ya 4 países en diferentes continentes han pedido organizar otro Congreso para darle seguimiento a este. México es uno de los países y el padre Zollner me adelantó que es muy probable que se celebre un Congreso en la Ciudad de México en otoño del 2018, Genaro. Pues ahí está el tema y la respuesta lenta de la Iglesia Católica. Y qué extraño que en 2018, año electoral en México, no es por ser intrigosos, pero el año que viene hay elecciones presidenciales en este país. Y aquí hay un grupo muy fuerte que se llama el Frente Nacional por la Familia, que en teoría busca defender a los menores de edad de este tipo de situaciones y que seguramente utilizará ese foro o esa plataforma, a lo mejor para poner el tema y ojalá que sí lo haga, pero de aquí a octubre del 2018 pueden pasar todavía muchas cosas y en México los casos de abusos
por parte de curas, por parte de cardenales, han estado más que documentados. Hay múltiples casos y mientras tanto las víctimas, bien, gracias. En temas relacionados, mientras que en el Vaticano el combate a los abusos sexuales parecen marchar a paso lento, muy lento, Hollywood, la industria cinematográfica más importante del mundo, da un golpe de timón y cambia su postura en torno a los escándalos de acoso sexual y de violaciones. El productor Harvey Weinstein, quien era uno de los más exitosos, vive la caída de su imperio cinematográfico luego de que 35 mujeres destaparan la cloaca y lo denunciaran por acoso. Hollywood se apresuró y tomó medidas drásticas, más drásticas que las del Vaticano. El periodista Alberto Vega preparó el siguiente material. Veamos. El abuso de poder cometido por uno de los productores más importantes de la industria del cine impulsa un radical cambio en Hollywood. La primera semana de octubre, el diario The New York Times y la revista The New Yorker revelaron que el productor Harvey Weinstein acosó sexualmente a decenas de mujeres. 35 mujeres han confirmado las agresiones entre 1984 y por lo menos hasta el 2015. Además, por lo menos 3 lo denunciaron públicamente por violación. 4 días después de la publicación, Weinstein fue despedido de la compañía que fundó con su hermano y que ahora enfrenta una grave crisis. Para recuperar su posición icónica, The Weinstein Company anunció una inyección de capital inmediata por parte de la inversora Colony Capital, con la posibilidad de una venta definitiva. Considerado un estratega titánico de la industria, los proyectos de Weinstein lograron 80 premios de la Academia, además de una recaudación millonaria. Productoras como Amazon Studios, Disney y Showtime han anunciado que dejarán de trabajar con Weinstein, lo que podría ocasionar la cancelación de alguna de las 7 películas en las que trabaja. Según abogados especializados en discriminación y empleo, la empresa también podría enfrentar acciones legales en California y Nueva York por complicidad ante los abusos de su propietario. Oh, this is extremely damaging for the Weinstein Company, and it's extremely damaging to the entire industry. And you have to remember that Harvey Weinstein is not just any producer, any filmmaker. He is one of the titans of this industry. And it has started a whole series of conversations within the industry about how people behave. El afamado productor también fue desterrado de la industria del cine. En una medida considerada sin precedentes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood lo expulsó. Según la Academia, la ignorancia y la complicidad ante el acoso sexual en la industria han terminado. La medida representa un cambio en las políticas internas de la industria hollywoodense, pues durante años la Academia defendió que los logros profesionales estaban separados de las acusaciones de la vida privada. Por ello rechazó expulsar a Bill Cosby, acusado de 60 casos de abuso sexual, y al cineasta Roman Polanski, acusado de abuso a menores. También el gremio de productores de Estados Unidos expulsó a Weinstein y anunció la creación de una comisión para investigar y proponer soluciones al acoso sexual en la industria del entretenimiento. Varias de las víctimas han dicho que no denunciaron el acoso por temor a que el productor arruinara sus carreras. En una reciente entrevista, la actriz británica Emma Thompson dijo a la BBC que este caso es solo la punta del iceberg de un sistema de denigración e intimidación. Sort of extraordinary is that this man is at the top of a very particular iceberg, but what he's, as it were, the top of the ladder of is a system of harassment and belittling and bullying and interference. Para Foro Global, Alberto Vega. Pues mira, lo cierto es que tal vez sea por las redes sociales, tal vez sea porque ahora esta actriz que valientemente denunció a este productor utilizó su cuenta de Twitter para acusarlo y se hizo un tema muy público y ahora Rose McGowan es uno de los símbolos del feminismo global. Si no fuera por las redes sociales a lo mejor no habría pasado nada. Ahí están los casos de Woody Allen o de Roman Polanski, quienes también han sido acusados de acoso y hasta de pederastia. Lo cierto es que hoy, en 2017, ahora la industria de Hollywood está mandando un fuerte mensaje de que eso ya no es permisible. Vamos a una pausa. Al regresar conversaré vía Skype con Brian Winter en el espacio de America's Quarterly en Foro Global. Vamos a hablar sobre la violencia en Brasil. No te vayas, esto es Foro Global y regresamos después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla podías ver la respuesta a la trivia de esta noche. Ya es momento de hacer el enlace hasta Nueva York con Brian Winter. Él es el editor en jefe de la revista America's Quarterly y el vicepresidente de políticas de la American Society Council of the Americas. Brian es experto en temas de América Latina, ha sido corresponsal de Reuters en Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Es autor de varias publicaciones, artículos de investigación, libros y entre otros temas. Y por supuesto, en el espacio quincenal de America's Quarterly aquí en Foro Global. ¿Cómo estás, Brian? Mucho tiempo sin hablar contigo. Muy bien, Genaro. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, ayer precisamente traíamos una nota aquí en Foro Global sobre la violencia en Rosiña y evidentemente tu artículo del tema que vamos a hablar hoy es justo de la violencia y cómo se conecta con el año electoral que hay en el próximo 2018 en Brasil. Pero de entrada me gustaría hablar contigo de esta experiencia o de este ejercicio que se está haciendo en redes sociales, muy parecido se hizo en algún momento aquí en México también con la violencia por el narcotráfico. Mencionas esta cuenta en Twitter que va avisando en dónde hay tiroteos de repente en la ciudad, ¿no? Exactamente, y es a veces parece cuando estás en Río, parece la cuenta de Twitter más importante en la ciudad. Tiene más de 35,000 seguidores y informa básicamente sobre los tiroteos en la ciudad. Y en una tarde reciente hubo como 7 o 8 donde tuvieron que informar a la población y eso acaba totalmente arruinando los planes de mucha gente durante el día, ni hablar de las víctimas que causa. Entonces, realmente una situación caótica en Río de Janeiro en los últimos meses. También das varias cifras. Se ha convertido Brasil en uno de los países con homicidios violentos más graves del mundo. Das por ahí una cifra, me parece, de 60,000 homicidios violentos, que está por encima de Siria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está explotando esto? Mira, las cifras están muy altas desde hace muchos años. Sí. Brasil tiene una tasa de homicidios bastante parecida a la de México en los últimos años, pero obviamente la población es más grande y por eso los números son también. Pero no, es una historia clásica, Genaro. Son luchas entre narcotraficantes, y también la violencia diaria que entra en la vida de las personas, que son ajustes de cuentas constantes entre un grupo y otro. Y bueno, una situación muy difícil de controlar. El problema es que, a diferencia tal vez de México, en Brasil en los últimos 30 años no ha habido un plan nacional por parte del gobierno federal para controlarlo. ¿Por qué? Porque en Brasil, según la constitución vigente, que es del año 88, la seguridad es la responsabilidad principalmente de los estados. Entonces, los gobiernos federales no participan, tanto como yo personalmente creo que debería. Claro. Y por eso, en parte por eso, es una onda sin parar de violencia. Claro, bueno, la violencia por un lado, pero hay una conexión electoral. Hay elecciones presidenciales el 2018 en Brasil y ya habíamos hablado contigo en otras ocasiones sobre la corrupción, la crisis política, la destitución de Dilma Rousseff y demás. Ahora se mete esta variable que seguramente también va a tener implicaciones electorales. ¿Ya está en el top of mind de los electores brasileños el tema de la violencia para las elecciones presidenciales? Podríamos decir que es el segundo o tercero top of mind, ¿no? Porque según las últimas encuestas, salud y corrupción son los dos temas principales, como vienen desde hace tiempo en ese lugar. La novedad es que la violencia ahora aparece en tercer lugar. 10% de los brasileños dicen que es el tema principal y ese número es el doble de lo que era 6 meses atrás. Y solo hay un candidato entre los candidatos a presidente que está hablando constantemente de ese tema y él ahora está segundo en las encuestas. Claro, y entonces me imagino que esto va a forzar a los demás candidatos pronto a proponer propuestas que casi siempre cuando se securitiza un tema electoral, casi siempre se van a la derecha y proponen más armas y un combate prohibicionista. ¿Cómo estás viendo las propuestas en ese sentido? Yo no estoy tan seguro, Genaro, si los otros candidatos lo van a proponer. Hay un cierto tabú con esa cuestión en Brasil, a diferencia de México y países de Centroamérica también, que tiene que ver con la dictadura que Brasil vivió del 64 hasta el 85. Para mucha gente, reprimir, especialmente desde Brasilia, desde el gobierno federal, recuerda a los viejos tiempos
de la dictadura, cuando, claro, hubo abusos de derechos humanos y gente muerta también por las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, por lo menos en los últimos 30 años, ha habido presidentes que hablaron de crear un plan, pero nunca, muy poca cosa fue aprobada. Yo diría, y muchos brasileños creen que tendría que haber una política nacional en seguridad que respete los derechos humanos, pero que trate de acabar con esa onda de violencia. Y esas es las propuestas que está teniendo ahorita el candidato que mencionas. No me acuerdo su Barboso o es No, es Jair Bolsonaro, que es un capitán, un ex capitán del ejército, que ha propuesto básicamente mano dura y una cierta nostalgia por la dictadura también. Y en efecto mencionas también, en opinión pública, perdón que te interrumpa, mencionas que hay un descontento con la democracia en este sentido, ¿no? Que hay quien cree que la mano dura es lo necesario. Exactamente. La mayoría de los expertos de seguridad opinan que las políticas que propone ese Bolsonaro solo empeorarían el problema, que habría más sangre, más muertos, etcétera, porque él, por ejemplo, para hablar de cosas concretas, él ha dicho que tendría que dar carta blanca a la policía para matar. Nosotros en América Latina sabemos cómo termina esa historia. Termina con un montón de gente inocente. Bolsonaro dice que no, que sería solo en situaciones controladas y que la policía podría manejar esa responsabilidad perfectamente. Mucha gente, yo también, tenemos nuestras dudas. Claro. Pues bueno, está muy interesante el tema, le vamos a dar seguimiento y muchas gracias como siempre por este espacio de America's Quarterly en Foro Global. Hablamos en 15 días, Brian, siempre un gusto saludarte. Es un privilegio, gracias, Genaro. Hasta luego. Sobre todo gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Yo te espero mañana en punto de las 11 para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto te deseo muy buenas noches.